¿Alguna vez te has preguntado si el ser humano realmente ocupa un lugar central en el universo, como muchas religiones nos han enseñado durante siglos? En este programa vamos a explorar cómo la visión de que la humanidad es el centro del cosmos, lo que conocemos como antropocentrismo, ha moldeado nuestra forma de entender el mundo, desde las primeras religiones hasta la era moderna. Analizaremos cómo esa idea ha sido cuestionada por la ciencia y la filosofía, y qué implicaciones tiene para nosotros hoy en día. Acompáñame en este viaje, donde desentrañaremos si, en verdad, somos el eje de toda creación o si formamos parte de algo mucho más vasto y complejo. El antropocentrismo, entendido como la visión de que el ser humano ocupa una posición central en el cosmos, ha sido una constante en muchas de las principales religiones del mundo. Desde las primeras manifestaciones de lo divino, las deidades y los mitos tendieron a humanizar a las fuerzas superiores, reflejando el profundo deseo de comprender el mundo desde una perspectiva humana. Sin embargo, esta concepción ha atravesado transformaciones a lo largo de la historia, especialmente en la medida en que la ciencia y la filosofía han cuestionado la idea de que el ser humano es el centro de toda creación. A continuación, analizaremos la evolución de esta visión antropocéntrica en las religiones y cómo el pensamiento moderno ha alterado esta concepción. Las primeras religiones animistas y politeístas de las civilizaciones antiguas ya mostraban elementos de antropocentrismo. Las deidades eran representadas con características humanas, no solo en su forma física, sino también en sus emociones y comportamientos. En estas religiones, los dioses interactuaban directamente con los humanos, y la naturaleza era vista como algo que debía ser comprendido y controlado por la humanidad. La concepción de que los dioses existían para guiar, castigar o premiar a los seres humanos consolidó la idea de un cosmos donde el hombre tenía un papel central. El antropocentrismo ha sido una característica central en muchas religiones desde tiempos remotos, moldeando la forma en que los humanos perciben su lugar en el universo. El origen de esta perspectiva puede rastrearse hasta las primeras religiones animistas y politeístas de las civilizaciones antiguas, donde los seres humanos comenzaron a atribuir características humanas a los dioses y a la naturaleza, revelando una visión del cosmos centrada en la humanidad. En las religiones animistas, la naturaleza estaba dotada de espíritus y fuerzas que interactuaban con los seres humanos. Aunque estas religiones no poseían un panteón de deidades formalizado, sí mostraban un vínculo entre la humanidad y los elementos naturales, presentando a los seres humanos como los intermediarios entre el mundo natural y el espiritual. Este enfoque sugería que los humanos tenían la capacidad y el deber de comprender y manejar esas fuerzas espirituales. Este proceso de interacción con los elementos espirituales ya mostraba los primeros indicios de un enfoque antropocéntrico. Más adelante, las religiones politeístas, como las de la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, consolidaron esta tendencia. Las deidades eran representadas con características humanas, tanto en su apariencia física como en su comportamiento emocional. Los dioses sentían amor, celos, ira y orgullo, y muchas veces actuaban de acuerdo con los intereses o acciones humanas. Los mitos religiosos de estas culturas retrataban una interacción constante entre los dioses y los hombres, con el propósito de guiar, castigar o recompensar a los seres humanos por sus acciones. Esto reforzaba la idea de que el ser humano ocupaba un lugar especial en el cosmos, pues los dioses se preocupaban directamente por su destino. En estas religiones, la naturaleza ya no era vista únicamente como un lugar sagrado o espiritual, sino como un recurso que debía ser comprendido, utilizado y dominado por los seres humanos. Las civilizaciones antiguas desarrollaron la idea de que, al entender los designios de los dioses y el funcionamiento de la naturaleza, la humanidad podía alcanzar un mayor control sobre su entorno. Este dominio de la naturaleza reforzó aún más la centralidad del ser humano en el orden cósmico. La concepción de que los dioses existían para satisfacer, guiar o corregir a los humanos creó un marco teológico en el que el hombre, aunque dependiente de las deidades, era el protagonista de la narrativa cósmica. El cosmos giraba en torno a las necesidades y acciones humanas, y este pensamiento cimentó el antropocentrismo en la espiritualidad y la religión.
El paso hacia religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, continuaría esta tendencia, pero ahora con un Dios único que otorgaba a los humanos un estatus aún más privilegiado en la creación. Así, el antropocentrismo en la religión tiene profundas raíces en la visión primitiva de un mundo espiritual interactivo y humano, donde el destino y el bienestar de la humanidad eran los principales focos de la narrativa divina. Con el surgimiento de las religiones monoteístas, especialmente el judaísmo, el cristianismo y el islam, el antropocentrismo adquirió una forma aún más explícita. El Dios único de estas religiones fue concebido como un creador que no solo dio forma al universo, sino que lo hizo para el beneficio del ser humano. En la tradición judeocristiana, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, lo que reafirma la centralidad del hombre en el plan divino. Esta visión fue fundamental durante milenios, donde se consideraba que la humanidad tenía un mandato divino sobre la naturaleza, reforzando el dominio del ser humano sobre los demás seres vivos y el entorno. Con la llegada de la modernidad, el antropocentrismo, arraigado durante siglos en la visión religiosa del cosmos, comenzó a ser profundamente cuestionado y transformado por los avances científicos y filosóficos. Este proceso marcó una ruptura con la concepción tradicional de que el ser humano ocupaba un lugar central y privilegiado en el universo, dando lugar a una visión más descentrada y racional de la existencia. Uno de los primeros y más impactantes golpes al antropocentrismo religioso vino con el auge del pensamiento científico en el Renacimiento. El modelo geocéntrico del cosmos, apoyado por la doctrina cristiana que situaba a la Tierra y, por ende, al hombre en el centro de la creación divina, fue refutado por las teorías astronómicas de Nicolás Copérnico. Su modelo heliocéntrico colocó al Sol en el centro del sistema solar, desplazando a la Tierra a una posición secundaria y socavando la noción de que el hombre era el epicentro del universo. Este desplazamiento se vio reforzado por las observaciones de Galileo Galilei y el desarrollo de la física newtoniana. Galileo, utilizando el telescopio, confirmó que la Tierra no era única ni central, sino un planeta más dentro de un vasto y complejo universo. Sir Isaac Newton, con su ley de gravitación universal, profundizó esta revolución al demostrar que las mismas leyes físicas que gobernaban los cielos también gobernaban la Tierra, desdibujando aún más las fronteras entre el cosmos y el hombre. Estos avances pusieron en crisis la concepción antropocéntrica, ya que el hombre dejó de ser visto como el propósito final de la creación y pasó a ser un mero habitante de un vasto y regulado universo. Posteriormente, la teoría de la evolución de Charles Darwin añadió una nueva dimensión a la crítica del antropocentrismo. Al proponer que todas las especies, incluidos los seres humanos, compartían un ancestro común y que la vida en la Tierra era el resultado de un proceso natural de selección, Darwin derrumbó la idea de que los seres humanos habían sido creados en un acto único y especial. En lugar de ser el centro de la creación divina, el ser humano pasó a ser el resultado de millones de años de evolución, compartiendo su historia con otras formas de vida. Esta noción desafiaba directamente la visión religiosa de un ser humano privilegiado por su creación a imagen y semejanza de Dios, y presentaba una visión naturalista en la que el hombre era parte de un proceso biológico continuo, sin un propósito intrínseco más elevado que el de las demás especies. Además, la crítica filosófica que surgió en la modernidad también cuestionó el lugar preeminente del ser humano en el orden universal. Movimientos como el existencialismo, liderado por filósofos como Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, desafiaron la noción de que la humanidad tiene un destino trascendental o un propósito cósmico. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, poniendo fin a la idea de un cosmos regido por valores divinos y revelando la insignificancia humana en un universo indiferente. Sartre, por su parte, rechazó cualquier esencia predefinida para el hombre, afirmando que los seres humanos debían crear su propio significado en un mundo que no ofrecía verdades absolutas. De esta manera, la modernidad fue testigo de un proceso de descentralización del ser humano, tanto en el plano científico como en el filosófico. El hombre, que durante siglos había sido el centro de la creación divina y el foco del universo, fue relegado a un lugar más modesto.
Las revoluciones científicas y los cambios filosóficos transformaron la manera en que los humanos se ven a sí mismos en relación con el cosmos, dando paso a una concepción menos antropocéntrica, en la que el ser humano es una pieza más en el entramado de la realidad, sin un estatus privilegiado garantizado por un orden divino. En última instancia, el antropocentrismo fue sometido a una profunda transformación en la modernidad, poniendo en cuestión el papel central del hombre en el universo y abriendo la puerta a nuevas formas de pensar sobre el lugar de la humanidad en un cosmos vasto, complejo e indiferente. Esta creciente visión científica, junto con las corrientes filosóficas humanistas y existencialistas del siglo XIX y XX, puso en tela de juicio la concepción de un Dios antropocéntrico. Autores como Friedrich Nietzsche declararon la muerte de Dios, aludiendo al colapso de la visión teísta tradicional en una sociedad cada vez más secularizada. En el pensamiento religioso contemporáneo, el antropocentrismo ha sido un tema de intensa reflexión y debate. Este enfoque, que durante siglos ha ubicado al ser humano en el centro del plan divino y en una posición de preeminencia sobre el resto de la creación, ha comenzado a ser desafiado por nuevas interpretaciones teológicas y filosóficas que buscan reconciliar la espiritualidad con una visión más inclusiva y ecocéntrica. Por un lado, las corrientes religiosas conservadoras tienden a mantener el modelo tradicional de antropocentrismo. En estas visiones, especialmente en las interpretaciones más ortodoxas del cristianismo, el judaísmo y el islam, se sostiene la creencia en un Dios que creó el universo con un propósito específico para la humanidad. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, ocupa un lugar privilegiado en el orden cósmico, con la responsabilidad de dominar la Tierra y utilizar sus recursos en beneficio propio. Este enfoque antropocéntrico se refuerza en los textos sagrados de estas tradiciones, que a menudo retratan la naturaleza como un regalo divino para la humanidad. En este marco, la relación entre el hombre y la naturaleza sigue siendo jerárquica, con el ser humano como administrador de la creación bajo la guía divina. Sin embargo, en contraste con esta visión tradicional, ha surgido una corriente de pensamiento ecocéntrica dentro del ámbito religioso. Esta perspectiva propone una revalorización de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, donde el ser humano deja de ocupar el centro absoluto de la creación para compartir el protagonismo con el resto de los seres vivos y el entorno natural. En este enfoque, se cuestiona la idea de que la humanidad tiene el derecho divino de dominar y explotar la naturaleza, y se promueve, en cambio, una ética de respeto, interdependencia y cuidado hacia el planeta. El Papa Francisco, por ejemplo, en su encíclica Laudato Si 2015, ha abordado esta cuestión desde la perspectiva cristiana, llamando a una conversión ecológica y subrayando que el ser humano no puede seguir actuando como dueño absoluto de la Tierra. En su reflexión, el Papa critica el antropocentrismo exacerbado que ha llevado a la degradación del medio ambiente y plantea la necesidad de una visión más integral en la que el bienestar humano esté profundamente conectado con el bienestar del planeta. Este pensamiento ecocéntrico resuena también en otras tradiciones religiosas que han comenzado a integrar preocupaciones ecológicas en su espiritualidad, como el budismo, el hinduismo y algunas corrientes del judaísmo progresista, que abogan por una coexistencia armoniosa entre todas las formas de vida. Fuera del ámbito estrictamente religioso, filósofos y pensadores contemporáneos también han contribuido a este debate, proponiendo nuevas formas de comprender la relación entre el ser humano y el mundo natural. En el pensamiento postmoderno y en teorías filosóficas como el posthumanismo y el ecofeminismo, se cuestiona la supremacía del ser humano como el único sujeto de valor moral en el universo. Estas corrientes proponen una disolución del antropocentrismo y una ética más inclusiva que otorgue valor intrínseco a todas las formas de vida y a los ecosistemas, sugiriendo que el bienestar del planeta en su totalidad debe ser una prioridad moral. El ecofeminismo, por ejemplo, vincula la explotación de la naturaleza con las estructuras de dominación patriarcal, argumentando que tanto la naturaleza como las mujeres han sido oprimidas bajo un paradigma antropocéntrico y patriarcal. Este enfoque propone una transformación radical del modo en que se comprende la relación entre el hombre, la mujer y la naturaleza,
abogando por una ética de cuidado y solidaridad con el planeta. En conjunto, el pensamiento religioso contemporáneo se enfrenta a una transformación profunda en torno a la cuestión del antropocentrismo. Mientras que algunas corrientes conservadoras se aferran a la visión tradicional de un ser humano privilegiado en el orden cósmico, otros sectores religiosos y filosóficos abogan por una ética más ecocéntrica y holística, en la que el ser humano ya no sea el centro absoluto, sino parte de un ecosistema interdependiente. Esta tensión entre el antropocentrismo tradicional y las visiones ecocéntricas emergentes sigue siendo uno de los debates más relevantes en el ámbito de la religión y la espiritualidad en la actualidad, especialmente en un contexto global de crisis ambiental y cambio climático. En el cristianismo, por ejemplo, teólogos como Teilhard de Chardin propusieron una interpretación de la evolución como parte del plan divino, donde el ser humano es visto como un ceo creador con Dios, pero sin subyugar a las demás criaturas. En otras tradiciones, como el budismo o algunas vertientes del hinduismo, el ser humano es parte de un todo cósmico y no tiene un lugar privilegiado en relación con otros seres vivos. Estas tradiciones promueven una visión menos antropocéntrica y más armoniosa con el entorno. En el contexto de la crisis ambiental contemporánea, el antropocentrismo ha sido cuestionado como una de las raíces de la explotación desenfrenada de la naturaleza. Filósofos como Arne Naess, desde la ecología profunda, han promovido una ética biocéntrica, que reconoce el valor inherente de todas las formas de vida, no solo en función de su utilidad para el ser humano. El pensamiento moderno ha transformado profundamente la concepción de un Dios antropocéntrico. A medida que las sociedades se han vuelto más secularizadas, la idea de un Dios que creó el universo exclusivamente para los humanos ha perdido fuerza en muchos sectores. La noción de un Dios intervencionista y preocupado por los asuntos humanos ha sido reemplazada en algunos casos por una concepción más abstracta y distante del divino, o incluso por la negación total de la necesidad de un Dios en la explicación de la existencia. En la ciencia, la idea de un universo finamente ajustado para la vida humana ha sido reemplazada por teorías como el multiverso, que sugiere que nuestro universo es solo uno de muchos, y que no hay una necesidad intrínseca de que los humanos sean el centro de nada. La evolución del antropocentrismo en la religión refleja los cambios más amplios en la manera en que la humanidad se entiende a sí misma en relación con el cosmos. Si bien la idea de un Dios antropocéntrico sigue vigente en muchas corrientes religiosas, el pensamiento moderno ha introducido nuevas perspectivas que amplían nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el universo. El desafío contemporáneo reside en encontrar un equilibrio entre estas visiones tradicionales y las nuevas concepciones que surgen de la ciencia, la filosofía y el creciente reconocimiento de la interdependencia de todas las formas de vida en la Tierra. Esta transformación no significa necesariamente el fin de la religión, sino una oportunidad para reimaginar lo divino en términos menos antropocéntricos y más inclusivos, donde la humanidad es parte de un todo mayor, en lugar de su centro absoluto. Para cerrar este fascinante viaje a través de la evolución del antropocentrismo en la religión y el pensamiento moderno, queda claro que la posición del ser humano en el cosmos ha sido continuamente desafiada y redefinida. Desde los antiguos mitos que situaban al hombre como el centro de la creación, hasta las reflexiones actuales que nos invitan a vernos como una parte más del intrincado tejido de la vida, hemos sido testigos de un cambio profundo en nuestra visión del mundo y de nuestro papel en él. Hoy, mientras enfrentamos crisis globales como el cambio climático, estas cuestiones no son solo filosóficas o teológicas, son urgentes y prácticas. ¿Estamos dispuestos a seguir viendo el mundo a través de un lente antropocéntrico, o podemos adoptar una visión más amplia, en la que reconozcamos la interdependencia de todas las formas de vida? La reflexión sobre nuestra centralidad en el universo no solo nos invita a mirar hacia el pasado, sino también a considerar el futuro que estamos construyendo para las próximas generaciones. Si algo hemos aprendido, es que nuestro lugar en el cosmos es mucho más humilde y a la vez más trascendental de lo que imaginábamos. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este tema y te ha hecho pensar, te invitamos a seguir explorando con nosotros en futuros episodios. No olvides suscribirte,
dejar tus comentarios y compartir este vídeo con quienes crees que también podrían disfrutarlo. Hasta la próxima, y recuerda, nuestro lugar en el universo puede ser pequeño, pero nuestras acciones tienen un impacto inmenso.